Hola a todos, yo soy el profe Homero y hoy vamos a ver las sesiones 5, 6 y 7 del libro de español, bloque 1, secuencia 2, que ya habíamos empezado la clase pasada y hoy vamos a continuar con esto. Primero que nos dice aquí es tiempo de leer en esta sesión 5 y nos dice que escojan a 3 compañeros para que lean en voz alta el cuento Un viaje en tren. Yo como todavía estoy a distancia, se los voy a mostrar cómo lo hice, lo puse aquí en la pantalla y en el libro de lecturas, página 34 y 35. Vamos a leerlo, ¿no? Es la página 34, Un viaje en tren, de Martín Luis Guzmán, y dice: mis amigos vinieron a buscarme poco antes del mediodía, y en grupo me acompañaron a la estación. Cuando llegamos, ya el tren estaba allí, polvoriento, estrafalario, muy de Revolución Mexicana, con furgones y coches de los más diversos tipos y con marcadísima traza, por eso pintoresca, de cosa que se viene abajo. Tenía aquel tren, además, como si íntegro le pesara encima, bastaba una mirada para advertirlo, todo el cansancio de su larga carrera desde los alrededores de Guaymas, de donde acababa de llegar, y revelaba a leguas la resignación dolorosa con que se disponía a echarse el camino otra vez, solo que ahora en viaje de regreso. Porque era costumbre entonces, en el servicio ferroviario entre Sinaloa y Sonora, que el tren que llegaba a Culiacán, procedente de Cruz de Piedra, de Culiacán a Mazatlán el tráfico se hallaba suspendido, fuera el mismo que salía, inmediatamente en sentido contrario. Así, por un simple cambio de colocación de la locomotora, el tren del norte se convertía en el acto en el tren del sur, y de ese modo se evitaban algunas de las muchas deficiencias debidas a lo escaso del material rodante. En la estación mi despedida fue larga, porque esta vez, como siempre, el tren se mantuvo fiel a sus peculiaridades y tardó más de una hora en ponerse en movimiento. Al fin tocó la esquila de la máquina y yo salté al estribo de uno de los coches. El rodar del tren era tan lento que mis amigos durante varios minutos siguieron hablándome mientras caminaban al paso. El grupo de los uniformes, coronado de sombreros claros, se desplazaba tranquilo y compacto entre la masa pululante, al hilo de la vía. Luego, el andar del tren se aceleró. Las altas figuras de Alessio y Robinson, con cuanto la rodeaba, fueron rezagándose. Las formas de la estación se achaparraron. El panorama de Culiacán empezó a girar en torno a su centro. Se escorzó. Se encogió como si desde el fondo del horizonte tiraran de él cordones implacables. Enseguida se interpuso una altura. Después una curva inclinó y desvió el vagón e hizo que el paisaje se levantara hacia el cielo, como la superficie del mar, cuando el barco se balancea. Y, por último, el paisaje se fundió en otro y fue otro. Y aquí podemos ver las imágenes, como pues ahí se están despidiendo los amigos de él, ¿verdad? Que lo fueron a despedir. Ahora nos comentan que observemos las ilustraciones que acompañan el texto y comentemos. ¿En qué época creen que sucede la historia? Es bien básico que nosotros nunca tal vez hayamos viajado en tren, porque el tren de pasajeros en México hace mucho tiempo que se dejó de utilizar. Hay algunos trenes por ahí que sirven todavía como para pasajeros, pero ya hay mucho tiempo que no. A la mayoría de nuestros alumnos a lo mejor no le tocó, a lo mejor a ti sí, no sé. Y también hay que contestar cómo nos imaginamos que era la vida en esa época. Estamos hablando de algunos años antes, tal vez en películas como las de Pedro Infante o de aquella época, podamos ver que mucha de la gente se transportaba en tren, pero a nosotros a lo mejor ya no nos tocó. Entonces, ¿cómo te imaginas que era la vida en esa época cuando el tren todavía servía para los pasajeros? También te piden aquí que imagines que harán un viaje en tren y después conversen acerca de lo siguiente. Lo puedes hacer tú mismo. ¿Qué llevarían con ustedes en un viaje en tren? ¿Por qué te llevarías eso? ¿Y a dónde viajarías? ¿A dónde te gustaría llegar en tren? ¿Sí? Después nos piden que busquemos algún libro en la biblioteca que pueda durar leyéndose mientras viajamos en tren. Antes pues los trenes viajaban de un lugar a otro y se tardaban pues un poco más que algunos vehículos, pero también a veces tardaban menos que algunos otros, ¿sí? Digo, era más rápido que ir a caballo. Eh, Tampoco puedo decirles muy seguramente cómo eran las cosas porque no me tocó viajar en tren tampoco. Pero bueno, imaginémonos que hacemos un viaje de 4 horas. ¿Qué libros se llevarían para leerse en 4 horas? Este,
Y bueno, con esto damos por concluida esta sesión 5, ¿sí? Que vemos aquí, sesión 5, y vamos a la sesión que sigue. Dice, completa la siguiente tabla con la información que se pide. Y nos pone en esta tabla. Aquí en esta tabla vienen varios tipos de formularios. Y tú vas a contestar aquí para qué se usan. Por ejemplo, una solicitud de inscripción escolar. ¿Para qué la usas? Pues bueno, tú llenas una solicitud de inscripción escolar para poder acudir a una escuela. No vas a poder ir a cualquier escuela. Tienes que acudir a donde te inscribieron, a donde llenaste una solicitud, ¿verdad? Una solicitud de licencia de conducir, ¿para qué te va a servir? Un registro en una red social, ¿para qué te va a servir? Aunque, ojo, no debemos de tener redes sociales nosotros si estamos en cuarto grado. Acuérdense que la mayoría son para 14 años en adelante, pero bueno, ese es otro tema que no vamos a tocar ahorita. ¿Para qué te va a servir una solicitud de credencial para votar? Este es uno de los documentos más importantes con los que podemos contar los mexicanos. Entonces, ¿para qué te puede servir esta solicitud? ¿Y para qué te puede servir una solicitud de pasaporte? ¿Qué te dan? ¿Qué obtienes al llenar esa solicitud? ¿Y qué te van a dar? Y aquí tenemos un pequeño dato. Al registrarse para ser usuario de una red social se requiere llenar un formulario con diversos datos en un dispositivo electrónico, ¿sí? Las redes sociales solamente funcionan en dispositivos electrónicos, entonces se tiene que llenar de otra manera. Pero, por ejemplo, si tú vas a llenar un formulario para que te consulten en tu servicio médico, muchas veces es a mano, es un escrito en un papel y ahí tienes que registrar tus datos también, ¿sí? Entonces hay formularios electrónicos, que son como para las redes sociales, y hay formularios en físico, que son como cuando vas a consultar o vas a pedir un pasaporte o una licencia de conducir, te hacen llenar ciertos papeles, ¿verdad? En la sesión 6 nos presentan un formulario. En este formulario es una ficha de inscripción para cursos y deportes. Tú vas a llenarlo con tus datos. Tienes que poner tu apellido paterno, tu apellido materno, tu nombre, tu edad, tu domicilio y tu localidad. Es donde vives, ¿verdad? Y tu correo electrónico. Si no tienes correo electrónico, lo puedes inventar. Una de las cosas más importantes para tener un correo electrónico es el uso del arroba, ¿sí? Por ejemplo, profeomero@outlook.com, que es mi mail, el que utilizo como maestro. Y pues bueno, ustedes aquí pueden inventarlo si es que no lo tienen todavía. Los datos del tutor. Tu tutor es la persona que se hace cargo de ti, ya sea tu papá, tu mamá, o si no estás con ellos o no están ellos contigo, quién te cuida, tu abuelito, tu abuelita, quién se hace cargo de ti, ¿ok? Y aquí vamos a llenarlo también. Apellido paterno, el primer apellido, apellido materno, el segundo apellido, o los nombres, y los nombres. El domicilio, dónde vive la persona que se hace cargo de ti, y la localidad, si tiene correo electrónico y algún teléfono. Y los cursos y deportes, y vas a marcar con X el que te gustaría inscribirte, ¿sí? Vamos a suponer que nos estamos inscribiendo a un curso, ¿sí? A música, dibujo, manualidades, danza, béisbol, golbol, voleibol y fútbol. Y aquí al último vas a inventar tu firma, o a lo mejor ya la tienes, y tu nombre, de que aceptas este formulario. En el número 8 nos dicen que en los formularios se suele pedir un correo electrónico. Registra tus datos en el siguiente ejemplo. Es como si fuéramos a crear nuestro usuario para una red social, ¿sí? Yo les decía a mis alumnos y les enseñé el formulario de Facebook y les dije que también una de las condiciones que era que tuvieran 14 años cumplidos. Pero bueno, para crear tu cuenta vas a poner tu nombre, tus apellidos. Aquí te piden el nombre de usuario, que es el nombre con el que tú entras a esa red social, ¿sí? Yo, por ejemplo, soy el profe Homero, pero me llamo Homero Aguilera, ¿ok? Tu contraseña y la confirmación de la contraseña, estas tienen que coincidir, tienen que ser iguales. Y luego nos piden que respondamos a las siguientes preguntas. ¿Qué pasa si se equivocan al registrar algún dato en un formulario? Me decían mis alumnos, profe, pues es que si yo voy a consultar y me equivoco en un dato, pues me van a decir que le van a hablar a otra persona, o a lo mejor me van a dar un medicamento incorrecto, o no van a encontrar mi expediente, ¿verdad? Entonces tenemos que ser muy claros al llenar un formulario, porque si no también pudiéramos estar cayendo en un delito al no estar dando los datos correctos. ¿Qué pueden hacer para evitar que eso suceda? Me decían, llevarte un documento de respaldo, ¿sí? Alguna credencial donde tengas los datos anotaditos, o algún papelito donde tengas los datos anotados. Aprenderte los datos de memoria, ¿sí? Y tener mucho cuidado y revisar varias veces la información que estás escribiendo. Eso fue lo que me comentaron mis alumnos.
¿De qué manera se sugiere completar la información en los documentos? Acuérdense que tienes que usar una buena letra, que sea clara y entendible. Tienes que usar datos verídicos, que sean correctos todos y que sean verdaderos, ¿ok? Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando llenamos los formularios. Dice, es importante que al proporcionar datos personales para el llenado de documentos estás acompañado de un adulto responsable. Aquí, en este número 10, a partir de la definición de formulario que encontraste en el diccionario, porque ya lo hicimos antes, así de como de lo que has aprendido hasta ahora, escribe en tu cuaderno lo que para ti significa esa palabra. Para ti, ¿qué significa un formulario? Ya vimos la definición en una clase pasada de lo que dice el diccionario, lo que dice Google, que es un formulario. Ahora, para ti, ¿qué es? ¿Sí? Tú con tus palabras, ¿qué es ese diccionario? ¿Ok? Es bueno que tengas una carpeta donde estés guardando todos estos trabajos que estás haciendo. Y en la sesión 7, que se llama Comparto lo que aprendo, dice, a partir de las experiencias en las actividades anteriores realicen lo siguiente. En una hoja escriban recomendaciones sobre el llenado de los formularios y compártanlas con el resto del grupo. Aquí tú vas a escribir una serie de recomendaciones que tú digas, bueno, para llenar un formulario, número 1, tienes que saberte los datos. Número 2, lleva un documento de respaldo. Número 3, hazlo con buena letra. ¿Qué le puedes recomendar tú a alguien para que llene de manera eficaz un formulario? ¿Ok? Y ya, con esto vamos a concluir. Ustedes se tienen que reunir o hacer ustedes mismos un formulario que sea útil en su grupo o escuela. Consideren que es posible diseñarlos a mano o en un dispositivo electrónico. Y hay que presentar los formularios. Para hacer tu formulario, puedes hacerlo sobre cualquier tema. A lo mejor, no sé, puedes inventar un formulario para que se inscriban a un equipo, ¿sí? De fútbol o de softball o de algún deporte o un grupo de lectura, ¿sí? Puedes decir, oye, vamos a formar un grupo de lectura y este es el formulario que tienes que llenar para inscribirte en mi grupo. Y aquí vienen algunas, pues opciones para que tú palomees si adquiriste los conocimientos o sientes que todavía necesitas ayuda en alguno de estos conocimientos que debimos de haber adquirido durante esta secuencia. Reconozco los diferentes formularios y lo hago a veces o necesito ayuda. Lleno formularios correctamente, identifico las características de los formularios, conozco la utilidad de los formularios, aporto al trabajo en equipo y respeto las opiniones de los demás. ¿Y qué puedo hacer para mejorar? Esto es algo para nuestra autoevaluación, es algo que tenemos que llenar nosotros muy a conciencia y con la verdad. ¿Para qué? Para que podamos tener una evaluación y saber qué nos falta o qué sí tenemos. Bueno, con esto terminamos la secuencia 2 del bloque 1 del libro de español de cuarto grado. Espero que esto les haya ayudado. Si te ayuda, déjame un comentario, dame un like y sigue este canal para más información sobre temas de primaria. Nos vemos, que tengan excelente día.